Cuando las tropas aliadas avanzaron hacia el corazón del Reich en los primeros meses de 1945, los informes sobre prisioneros hambrientos y campos de trabajo abandonados eran fragmentarios, casi siempre vagos y difíciles de verificar. Nadie en los altos mandos imaginaba la dimensión real de lo que estaban por encontrar. El invierno se retiraba lentamente y, con la nieve derritiéndose, los caminos abiertos por los combates revelaban columnas de civiles exhaustos, prisioneros liberados que avanzaban sin rumbo y barracones improvisados que parecían vacíos a la distancia. Solo al acercarse se percibía la quietud antinatural, ese silencio que no pertenece a ningún asentamiento humano vivo. Los soldados británicos, estadounidenses y soviéticos hablaban más tarde de una sensación de aire detenido, como si el tiempo hubiese sido violentamente interrumpido. La primera gran revelación llegó con el descubrimiento de miles de cuerpos en los alrededores de campos como Bergen-Belsen, Buchenwald, Dachau o Auschwitz. La retirada alemana había sido precipitada, caótica, pero también deliberadamente cruel. En muchos lugares el personal de las SS había abandonado a los prisioneros sin comida, agua ni atención médica durante días o semanas. Cuando los regimientos aliados entraron en los complejos, se encontraron con personas demasiado débiles para ponerse de pie, barracones convertidos en hospitales improvisados y patios repletos de cadáveres en distintas etapas de descomposición. El olor, según los testimonios de los propios soldados, se percibía a cientos de metros, una mezcla de enfermedad, hambre y muerte que impregnaba cada rincón. En Bergen-Belsen, donde la epidemia de tifus había devastado a los prisioneros en los últimos meses, la escena fue especialmente sobrecogedora. Las fosas comunes abiertas mostraban capas superpuestas de cuerpos, muchos de ellos apenas cubiertos con tierra. Los soldados británicos que filmaron el lugar describieron cómo algunos cadáveres todavía conservaban expresiones que hablaban de agonías recientes. En Dachau, en cambio, fueron largas hileras de cuerpos apilados junto al crematorio las que dejaron sin palabras a los oficiales estadounidenses. La maquinaria que debía destruir evidencia había sido desbordada por la cantidad de muertos y se había detenido por falta de combustible. El resultado era un paisaje espantoso, un testimonio físico de un sistema planificado para destruir seres humanos a una escala industrial. Los soviéticos, al liberar Auschwitz, ya habían visto el horror de Majdanek meses antes, por lo que no estaban desprevenidos. Aún así, lo que encontraron en el complejo de exterminio más grande del régimen nazi superó cualquier expectativa. Los almacenes llenos de pertenencias, el cabello humano empaquetado, las montañas de zapatos y los restos humanos en los crematorios dañados hablaban de una operación sistemática que había funcionado durante años. Aunque los nazis intentaron destruir pruebas en su retirada, volando cámaras de gas, quemando documentos y vaciando los barracones, la magnitud del crimen no podía ser ocultada. En algunos sectores, los soviéticos descubrieron restos óseos mezclados con tierra en zanjas, donde las SS habían intentado incinerar cadáveres a cielo abierto. Los primeros minutos tras la entrada fueron, para la mayoría de los soldados, de desconcierto total. Muchos eran jóvenes de 18 o 19 años, sin experiencia previa en escenas de genocidio. Algunos vomitaron, otros lloraron sin poder contenerse, varios permanecieron en silencio absoluto. En los reportes médicos y militares posteriores, se menciona que la sensación dominante no era solo horror, sino incredulidad. Era difícil aceptar que seres humanos hubiesen causado aquello deliberadamente. Incluso las tropas endurecidas en el combate urbano o en el frente del Pacífico reconocieron que nunca habían visto algo comparable. Un infante estadounidense en Buchenwald escribió que no había aire suficiente para gritar ante la visión de cientos de cadáveres apilados como troncos en un depósito exterior dentro de los campos. La búsqueda de fosas comunes era un proceso urgente. La preocupación por el riesgo sanitario era real. Epidemias de tifus, disentería y tuberculosis amenazaban con propagarse hacia las filas aliadas. Los médicos militares ordenaron inspecciones rápidas del terreno. En muchos lugares, el suelo estaba removido, con parches de tierra más oscura que delataban enterramientos recientes. Las fosas comunes solían ser zanjas largas, excavadas a la fuerza por los propios prisioneros antes de morir o ser asesinados. Al abrirlas,
Los equipos aliados encontraban cuerpos en desorden, sin ropa o envueltos en mantas diminutas, algunos todavía cubiertos con cal. Las montañas de cadáveres junto a los barracones revelaban que, durante los días finales, las SS simplemente habían dejado a los muertos donde caían, incapaces o desinteresados en continuar con el proceso de eliminación. La documentación comenzó de inmediato. Los oficiales sabían que aquellos hallazgos debían registrarse como evidencia irrefutable. Se enviaron equipos de filmación, fotógrafos militares y corresponsales de guerra para capturar cada rincón de los campos. Las imágenes de soldados caminando entre cuerpos, de fosas abiertas y de sobrevivientes en condiciones extremas se convertirían después en parte de los archivos históricos más duros del siglo XX. Los aliados no sabían en ese momento que estas imágenes serían esenciales para los juicios de posguerra. Solo sabían que lo que estaban presenciando no debía desaparecer con el tiempo ni quedar sujeto a interpretaciones posteriores. A medida que las tropas avanzaban, el patrón se repetía: campos abandonados, cadáveres en el exterior, fosas comunes parcialmente cubiertas, crematorios detenidos y supervivientes demasiado débiles para hablar. Cada descubrimiento era una confirmación adicional de que aquello no era una serie de abusos aislados, sino el resultado de una política estructurada de exterminio. Los informes de los oficiales de inteligencia señalaban que la cantidad de cuerpos era tan grande que resultaba imposible contarlos uno por uno, solo podían estimarse montones, volúmenes y zonas de acumulación. Se clasificaban los sectores del campo según la densidad de restos y se marcaban con estacas para estudios posteriores. Los testimonios de los sobrevivientes daban contexto. Muchos relataban cómo, en los días previos a la llegada de los aliados, los prisioneros estaban muriendo a un ritmo tan acelerado que ya no había personal para retirarlos. Otros contaban cómo eran obligados a arrastrar cuerpos hacia fosas improvisadas o a apilarlos cerca del crematorio, a la espera de una incineración que nunca llegaba. Las epidemias aceleraron la crisis. Los cadáveres permanecían durante horas o días junto a los vivos, creando un ambiente irrespirable. Los soldados aliados anotaron que en algunos barracones el silencio era tan absoluto que no se sabía de inmediato quién estaba vivo y quién no. Algunos campos presentaban escenas aún más impactantes: vagones de tren detenidos con decenas de cuerpos en su interior, resultado de evacuaciones fallidas o transportes abandonados. Los soldados que abrían esos vagones describían el interior como un infierno sellado, un lugar donde el calor y la falta de aire habían matado a todos antes de llegar a destino. La apertura de esos trenes añadía otra dimensión a la tragedia, demostrando que la muerte no había ocurrido solo dentro del perímetro del campo, sino también durante los traslados forzados. El panorama global era desolador. Las fosas comunes se contaban por decenas en cada campo, a veces por cientos en los más grandes. Había sectores donde el terreno parecía una serie interminable de tumbas colectivas. Los soldados marcaban los límites con cintas improvisadas, conscientes de que estaban caminando sobre lugares donde miles de personas habían sido enterradas sin nombre ni ceremonia. El proceso de registro era mecánico, casi automático, porque no había tiempo para detenerse en cada cuerpo. La prioridad era evitar que la situación sanitaria empeorara y rescatar a los supervivientes antes de que murieran también. Este primer encuentro con la magnitud física del genocidio marcó profundamente a todos los que lo vivieron. Dejó una huella emocional que muchos cargarían por el resto de sus vidas. Algunos veteranos confesaron décadas más tarde que ninguna otra experiencia de la guerra, ni los bombardeos, ni las emboscadas, ni la visión de sus propios compañeros muertos, se comparó con la sensación de caminar entre miles de víctimas inocentes abandonadas en aquellos terrenos silenciosos. Y mientras los cuerpos seguían siendo contados, filmados y señalizados, surgía una pregunta inquietante: ¿cómo identificar a cada persona en medio de tal deshumanización? La identificación imposible, cuerpos sin nombre, sin documentos y en avanzado estado de descomposición. Cuando los equipos médicos, forenses y militares de los ejércitos aliados comenzaron a evaluar la magnitud de los cuerpos encontrados en los campos, una realidad se impuso de inmediato: la mayoría de las víctimas no podía ser identificada.
El colapso físico de los prisioneros durante los meses finales de guerra había destruido cualquier rastro de individualidad en sus rostros, sus manos, sus cuerpos debilitados al extremo. Pero más allá de la devastación visible, había una razón estructural, diseñada desde las primeras etapas del sistema de campos, que volvía a la identificación un desafío casi insalvable. La maquinaria nazi había trabajado deliberadamente para borrar la existencia de cada persona, incluso antes de terminar con su vida. Desde su ingreso al sistema concentracionario, los prisioneros eran despojados de sus pertenencias, documentos, fotografías, cartas, medallas, prendas familiares, todo aquello que pudiera tener un valor personal o identificatorio. Sus maletas eran confiscadas, su ropa reemplazada por uniformes genéricos y sus objetos repartidos entre almacenes destinados a enviar materiales al Reich. Ese proceso no solo tenía una finalidad económica, era un mecanismo de deshumanización. Cuando los aliados se encontraron con cuerpos desnudos o apenas cubiertos por telas desgastadas, lo que estaban viendo era el resultado final de esa política, miles de personas sin nada que indicara quiénes habían sido. El problema se agravaba por el estado de descomposición. En muchos campos, los cadáveres llevaban semanas expuestos al aire libre. Las epidemias habían provocado muertes masivas en cuestión de días, y los guardias de las SS, desbordados o ya en fuga, habían dejado los cuerpos sin enterrar. Las variaciones de temperatura entre marzo y abril, que pasaban de un terrible frío nocturno a un calcinante sol al mediodía, aceleraron el deterioro. En otros lugares, la tierra removida para fosas comunes había sido mal compactada, permitiendo filtraciones de agua que dañaban aún más los restos humanos. Los equipos forenses registraban que en algunos casos ya no era posible distinguir rasgos faciales, edades precisas ni estructuras corporales diferenciadas. Los tatuajes de prisioneros en Auschwitz parecían, en teoría, un método de identificación, pero incluso ellos presentaban problemas. Primero, porque solo una parte de los deportados eran tatuados. Segundo, porque el deterioro de la piel o las quemaduras propias de los esfuerzos de las SS por incinerar evidencia habían borrado o distorsionado muchos números. Y tercero, porque los registros internos, como las listas de prisioneros, los censos o los archivos administrativos, habían sido destruidos en su mayoría durante las evacuaciones. En varios complejos, los alemanes quemaron oficinas enteras antes de huir. De modo que incluso cuando un tatuaje era legible, faltaba el archivo que permitiera vincularlo con un nombre. Los médicos militares se vieron obligados a improvisar sistemas rudimentarios de clasificación. En Buchenwald, por ejemplo, se separaron los cuerpos según ubicación, intentando reconstruir quiénes estaban en qué barracón. En algunos casos, se encontraron números cosidos o pintados en prendas que podían sugerir el bloque al que pertenecían. Pero la conexión entre bloque y nombre seguía siendo imprecisa debido a la rotación constante de prisioneros, a las muertes diarias y a los cambios de función dentro del campo. Era habitual que un prisionero fuera trasladado de un barracón a otro varias veces en un mismo mes, dependiendo de la disponibilidad de espacio, la enfermedad o las necesidades laborales. La situación se volvía aún más difícil cuando los cadáveres provenían de fosas comunes. Allí los cuerpos estaban mezclados, apilados sin orden, a veces con restos de personas fallecidas en diferentes fechas. Los grupos forenses sabían que exhumar cada fosa era impracticable. El riesgo sanitario era demasiado alto, la cantidad de cuerpos demasiado grande y el tiempo demasiado limitado. En muchos campos, las órdenes aliadas fueron claras. Documentar visualmente, registrar de manera general y proceder con entierros colectivos. La individualización quedaba relegada a los casos excepcionales en los que existía evidencia clara de identidad. Algunos supervivientes intentaron ayudar. Se acercaban a los equipos aliados señalando a personas que eran sus compañeros de barracón, amigos o familiares, pero en la mayoría de los casos este esfuerzo era inútil. Los cambios físicos producidos por la desnutrición extrema, como rostros hundidos, piel pegada a los huesos y pérdida completa de masa muscular, habían borrado prácticamente cualquier parecido con la persona que habían sido meses antes. Muchos prisioneros relataban que, en las semanas finales, ya no podían reconocer ni siquiera a quienes dormían junto a ellos. La muerte, en ese sentido, solo acentuaba un proceso de despersonalización que había comenzado mucho antes.
La ropa tampoco ofrecía respuestas. Los uniformes a rayas eran casi idénticos entre sí, y cuando los prisioneros conservaban alguna prenda civil, esta solía estar rasgada, sucia o alterada para soportar el invierno. El pequeño triángulo de tela que identificaba a judíos, prisioneros políticos, gitanos o testigos de Jehová a veces seguía visible, pero no daba información personal, solo indicaba el motivo de su clasificación según la lógica nazi. El triángulo amarillo, el rojo, el rosa, el verde, todos revelaban la crueldad burocrática del sistema, no la identidad real de quienes lo usaban. Las pocas excepciones se daban cuando los cuerpos conservaban objetos escondidos. Algunos prisioneros habían arriesgado su vida guardando un anillo, una foto diminuta, una carta plegada, un pedazo de papel con un nombre. Estos objetos aparecían a veces entre los cadáveres o entre los sobrevivientes que estaban a punto de morir. Los aliados los reunían en cajas marcadas, esperando algún día poder devolverlos a las familias, pero la magnitud era tan inmensa que la posibilidad de establecer correspondencias concretas era prácticamente nula. Tras la guerra, algunos de esos objetos terminaron en museos, otros en archivos históricos, otros jamás fueron reclamados. Las autoridades militares también se enfrentaron a otro problema. Muchos cuerpos pertenecían a personas que nunca habían sido registradas en ningún sistema civil, deportados desde guetos destruidos, arrancados de pequeños pueblos, trasladados sin documentos o nacidos dentro del propio sistema de campos. En estos casos, incluso si el cadáver hubiese conservado rasgos identificables, no existía un registro previo con el cual compararlo. La destrucción de archivos municipales, censos y documentos civiles durante la guerra añadió otro agujero imposible de rellenar y en los territorios del este, donde los nazis habían cometido masacres sistemáticas, gran parte de las comunidades judías no dejó rastro documental alguno. Los equipos forenses aliados no estaban preparados para un escenario así. La medicina legal de la época no tenía protocolos para el análisis masivo de cuerpos extremadamente debilitados o descompuestos. Tampoco existían tecnologías modernas de identificación como el ADN. Los métodos tradicionales, ya fueran huellas digitales, reconocimiento facial o análisis dental, eran difíciles de aplicar en la mayoría de los casos. Las huellas se perdían por la piel dañada, los dientes estaban deteriorados por el hambre extrema o la enfermedad, y las facciones faciales estaban irreversiblemente alteradas, incluso en cuerpos relativamente preservados. La falta de registros comparativos hacía el procedimiento inútil. En algunos campos, los comandantes aliados ordenaron la elaboración de listas de prisioneros vivos para al menos reconstruir la identidad de quienes habían sobrevivido. La intención era establecer un contrapunto con el número estimado de muertos, creando una especie de cartografía humana del desastre. Pero esa herramienta solo funcionaba hacia adelante, no servía para dar nombre a quienes ya habían fallecido. Así, el vacío documental se convertía en una segunda muerte, una desaparición administrativa que se sumaba a la muerte física. El choque emocional también afectó la capacidad de los equipos para trabajar. Muchos médicos describieron cómo la visión de cientos de cuerpos sin nombre los hacía sentir como si estuvieran observando la destrucción total del concepto de persona. No había símbolos, no había historias, no había edades que permitieran imaginar una vida detrás de cada rostro. Solo una masa de humanidad anónima, destrozada por un sistema que había convertido la identidad en un obstáculo. La administración nazi había logrado su objetivo: borrar a cada individuo antes de asesinarlo. Ante esta realidad, la comunidad médica y forense entendió que la prioridad no podía ser la identificación nominal. El objetivo debía ser documentar patrones: causas de muerte, signos de maltrato, lesiones óseas, rastros de ejecución. Todo aquello que permitiera comprender cómo funcionaba el mecanismo del exterminio. Los cuerpos sin nombre se convirtieron así en testigos físicos de un crimen colectivo. Aunque la mayoría jamás recuperaría su identidad individual, su estado ofrecía información fundamental sobre las condiciones en los campos y los métodos empleados por las SS. A pesar de los esfuerzos y la voluntad de muchos técnicos, la conclusión práctica fue devastadora. Los aliados solo lograron identificar a una fracción mínima de las víctimas encontradas. El resto sería enterrado en fosas ordenadas, con placas sin nombres, numeradas apenas por ubicación y fecha.
Miles de familias en Europa y en la diáspora judía jamás sabrían dónde estaba el cuerpo de sus seres queridos. El uso de bulldozers para enterrar cuerpos en masa. Cuando los aliados tomaron control total de los campos recién liberados, la primera impresión era que todo debía resolverse con rapidez. Casi de inmediato la combinación entre miles de cadáveres expuestos, supervivientes en condiciones críticas y barracones infestados de enfermedades convertía cada campo en una bomba sanitaria lista para estallar. Los médicos militares advirtieron que, si no se actuaba con celeridad, el tifus, la fiebre tifoidea y la disentería no solo arrasarían con los prisioneros debilitados, sino que podían propagarse hacia los propios soldados. El riesgo de una epidemia masiva era real, y los oficiales sabían que las decisiones que tomaran en cuestión de horas podrían definir la vida o muerte de miles de personas más. La escena en Bergen-Belsen fue la más emblemática, no porque fuera la única, sino porque fue grabada de manera exhaustiva. Allí, los británicos se encontraron con un campo en el que los cadáveres se contaban por miles, estaban en los caminos, en los patios, entre los barracones, alrededor de los crematorios y en fosas abiertas a medio llenar. La retirada precipitada de las SS había dejado el lugar en estado de colapso total. Muchos cuerpos se encontraban en una etapa avanzada de descomposición. Otros, más recientes, yacían donde habían caído, víctimas del hambre, la enfermedad o la falta de agua en los días previos a la liberación. Los británicos sabían que no podían esperar. Los supervivientes necesitaban atención médica urgente, alimentos, hidratación y zonas limpias donde ser tratados. Con cada hora que pasaba, la presencia de tantos cadáveres expuestos empeoraba la contaminación ambiental. Los oficiales ordenaron el despliegue inmediato de vehículos pesados, incluidos bulldozers, para remover la tierra y crear fosas de dimensiones lo suficientemente grandes como para contener cientos de cuerpos. La decisión, aunque dolorosa, era inevitable. Ningún equipo humano podría enterrar manualmente tantos cadáveres sin poner en riesgo su propia vida. Los bulldozers eran máquinas asociadas a la construcción, al movimiento de tierra en obras civiles o al despeje de caminos tras los bombardeos, pero en esos lugares se convirtieron en símbolos de una urgencia que no admitía pausas. En las filmaciones tomadas por las unidades británicas se observa el movimiento lento y mecánico de las palas empujando cuerpos hacia las fosas abiertas. Muchos soldados que presenciaron la escena describieron una sensación de irrealidad, como si estuvieran viendo algo que ningún ser humano debería ver ni hacer jamás. Algunos veteranos narraron décadas más tarde que fue la tarea más traumática de toda su experiencia militar. Incluso más que los combates, los responsables médicos y sanitarios justificaron el procedimiento en sus informes. No existía otra manera de contener el peligro sanitario. Los supervivientes, extremadamente debilitados, no podían participar en tareas de limpieza. Tampoco era moralmente aceptable pedirlo. Los equipos británicos habían quedado horrorizados al descubrir que durante semanas los prisioneros habían sido obligados por las SS a arrastrar cadáveres, cavar zanjas o transportar cuerpos para cremación. Repetir esa práctica, incluso bajo órdenes aliadas, era impensable. De modo que la única alternativa real era utilizar maquinaria pesada. El proceso comenzó identificando sectores del campo donde la tierra era más suave o donde ya existían zanjas que podían ampliarse. Los británicos seleccionaron áreas alejadas de barracones destinados a convertirse en hospitales temporales. El objetivo era crear espacios seguros donde los supervivientes pudieran recuperarse sin estar expuestos a la contaminación constante de los cuerpos en descomposición. En cuestión de horas, los bulldozers empezaron a empujar grandes cantidades de tierra, abriendo fosas profundas. Los equipos de filmación documentaban cada movimiento, conscientes de que estas imágenes serían esenciales para demostrar la magnitud del crimen nazi ante el mundo. Los cuerpos eran arrastrados hacia las fosas de manera uniforme, intentando mantener cierto orden para evitar la acumulación caótica. Sin embargo, la tarea era imposible de ejecutar con delicadeza. La fuerza de la máquina y el estado frágil de muchos cadáveres dificultaban cualquier intento de cuidado individual. Los soldados que operaban los vehículos evitaban mirar directamente, concentrándose en los controles, en las señales del personal sanitario y en la necesidad urgente de terminar.
Algunos de ellos anotaron en sus diarios que sentían una mezcla de culpa y resignación. Sabían que estaban haciendo algo necesario, pero imposible de aceptar emocionalmente. En otros campos, como Dachau y Buchenwald, el uso de maquinaria pesada fue igualmente necesario, aunque en menor escala. Allí, parte del trabajo fue realizado por prisioneros que insistieron en ayudar, no por obligación, sino por un deseo personal de ordenar el caos o dignificar a los muertos. Testimonios posteriores narran que algunos supervivientes pidieron a los aliados permitirles cubrir los cuerpos con mantas, ropas o telas antes de ser trasladados. A veces se les concedió, otras veces, por razones sanitarias, no fue posible. Pero el gesto mostraba que, incluso en medio del horror, existía un impulso humano de respeto hacia quienes habían compartido la pesadilla del campo. En los territorios liberados por los soviéticos, el procedimiento variaba según la situación. En Auschwitz, por ejemplo, la mayor parte de los cuerpos había sido ya incinerada o retirada por las SS antes de la llegada del Ejército Rojo. Sin embargo, en lugares como Majdanek o Sobibor, donde las SS no tuvieron tiempo suficiente para borrar la evidencia, también se encontraron fosas con restos humanos mezclados con cenizas, tierra y fragmentos óseos. Los soviéticos, al igual que los británicos y estadounidenses, utilizaron maquinaria pesada para cerrar fosas o crear nuevas, pero su documentación visual fue menor debido al enfoque distinto de su aparato informativo y a su prioridad inmediata de avanzar militarmente hacia Berlín. Las fosas abiertas por los aliados seguían ciertos criterios básicos: profundidad mínima adecuada para evitar exhumaciones accidentales, distancia prudente de los sectores habitados del campo y señalización clara para uso futuro. Aunque la prioridad era sanitaria, también existía una intención de preservar estos lugares como evidencia posterior. Por ello, en muchos casos se colocaron estacas, marcas en el suelo y registros escritos de ubicación. Los oficiales sabían que, una vez finalizada la guerra, los tribunales internacionales necesitarían pruebas claras, físicas, incontestables. Las fosas colectivas se convirtieron así en archivos silenciosos del genocidio. La reacción emocional de los civiles alemanes obligados a presenciar o participar en estas tareas sería un tema que cobraría relevancia más adelante, pero ya desde este capítulo se observaba que algunos habitantes locales mostraban un desconcierto total. En pueblos cercanos a Bergen-Belsen y Buchenwald, los habitantes afirmaban no haber sabido nada cuando veían los bulldozers moviendo cuerpos. Muchos quedaban paralizados, incapaces de comprender que aquel horror había ocurrido a pocos kilómetros de sus hogares, los aliados. Sin embargo, consideraban vital que lo vieran con sus propios ojos. Uno de los dilemas más profundos que enfrentaron los comandantes aliados era el simbolismo del acto. La maquinaria que normalmente servía para construir caminos o edificios estaba siendo utilizada ahora para enterrar a víctimas de un crimen masivo. Algunos oficiales temían que este acto pudiera interpretarse como una despersonalización adicional de las víctimas. Otros, por el contrario, creían que precisamente era un testimonio contundente de la magnitud del genocidio. Nada menos que máquinas pesadas podía lidiar con la dimensión del desastre a largo plazo. Esa imagen se transformaría en uno de los registros más icónicos de la liberación de los campos. Los bulldozers marcaron un antes y un después en la gestión de los restos. Sin ellos, la epidemia habría arrasado con los supervivientes y quizás incluso con las tropas aliadas. Pero el impacto moral persistió durante décadas. Muchos soldados declararon que, a pesar de haber entendido la necesidad sanitaria, jamás pudieron olvidar el movimiento mecánico de la tierra cubriendo cuerpos que, semanas antes, habían sido personas vivas. Cada pala de tierra era una prueba de que el sistema nazi había producido una cantidad de muerte para la que ninguna sociedad estaba preparada. A medida que las fosas quedaban cubiertas y señalizadas, los campos comenzaron a transformarse. Barracones fueron convertidos en hospitales improvisados. Cocinas militares reemplazaron los viejos comedores y médicos aliados trabajaban sin descanso para salvar a quienes aún tenían posibilidades de sobrevivir. Pero alrededor de esas nuevas zonas de vida quedaban las cicatrices visibles de los entierros masivos, recordatorios silenciosos de lo que había sucedido. Los cementerios improvisados creados alrededor de los campos.
Cuando los aliados lograron contener el peligro sanitario inmediato tras la liberación de los campos, surgió un problema que no podía ser ignorado. ¿Cómo dar sepultura digna, aunque mínima, a decenas de miles de personas que habían muerto sin nombre, sin rituales, sin despedida? La respuesta, en la mayoría de los casos, fue la creación de cementerios improvisados alrededor de los propios campos de concentración y exterminio. No eran lugares de calma ni de belleza, sino de urgencia, memoria y silencio forzado. La guerra aún no había terminado, pero allí, en esos espacios marcados por estacas de madera y montículos de tierra fresca, comenzaba una nueva fase de responsabilidad histórica. Los primeros cementerios improvisados surgieron literalmente a metros de los muros de los campos. La prioridad era mantener distancia suficiente para evitar contaminación adicional, pero no tanta como para perder control del área. En Bergen-Belsen, los británicos delimitaron secciones de terreno donde las fosas abiertas por bulldozers se transformaron en tumbas colectivas numeradas. Se erigieron postes de madera donde se colocaron carteles con cifras aproximadas: 500 cuerpos, 1000 cuerpos, 2000 cuerpos. Los soldados escribían los números con pintura negra o carbón, sin ceremonias ni discursos. No había tiempo para rituales elaborados, la urgencia imponía un ritmo frío y metódico. Sin embargo, incluso en esta improvisación, se buscaba preservar una mínima noción de dignidad. En algunos campos se colocaron filas de cruces simples, aunque las víctimas fueran judías, polacas, soviéticas o de cualquier otra procedencia religiosa, porque eran los materiales disponibles. No se trataba de imponer un símbolo cristiano, sino de marcar el lugar donde seres humanos habían sido enterrados. A veces se añadía una estrella de David hecha con 2 ramas atadas, colocada por supervivientes que, pese a la debilidad extrema, pedían participar en el proceso. Los aliados lo permitían cuando la salud lo hacía posible, conscientes de que ese gesto tenía un valor emocional inmenso. En Dachau, los estadounidenses organizaron varias zonas de entierro cerca del río Amper, donde la tierra era más blanda. Allí se cavaron hileras de fosas rectangulares. Cada fosa recibía entre una docena y varios cientos de cuerpos, según el estado de descomposición y la urgencia sanitaria. Los oficiales registraban la zona en mapas militares rudimentarios, trazando líneas con lápiz y apuntando coordenadas aproximadas. Estos documentos serían utilizados más tarde para crear cementerios permanentes, pero en aquel momento solo cumplían la función de evitar la pérdida total de rastro físico. En Buchenwald, el proceso adquirió un matiz distinto debido a la participación activa de los propios supervivientes. A diferencia de otros campos donde los prisioneros estaban demasiado débiles para trabajar, en Buchenwald hubo grupos que insistieron en ayudar a enterrar a sus compañeros. No querían que los muertos fueran tratados como escombros. Deseaban acompañarlos, aunque fuera por última vez. En su trayecto final, los estadounidenses accedieron a esta petición, permitiendo que pequeños grupos de prisioneros ayudaran a cubrir las fosas con palas y tierra. La tarea era lenta y dolorosa. Muchos supervivientes no podían sostener la pala más de unos minutos antes de desplomarse, pero seguían insistiendo. Para ellos, ese acto era un gesto de humanidad en medio del desastre. En los territorios liberados por los soviéticos, los cementerios improvisados respondían a una lógica diferente. En Auschwitz, por ejemplo, la mayoría de los cadáveres encontrados correspondían a los últimos días previos a la liberación, ya que los nazis habían logrado destruir gran parte de la evidencia. Aún así, se crearon fosas colectivas cerca de los crematorios dañados, donde se depositaron restos óseos mezclados con cenizas que ya no podían ser clasificados. Los soviéticos colocaron carteles de madera con inscripciones en ruso y polaco, señalando el número estimado de víctimas, aunque estas cifras eran aproximaciones basadas en cálculo visual más que en conteos precisos. Uno de los aspectos más significativos de estos cementerios improvisados fue su carácter visible. Los aliados querían que la población local los viera, que fueran parte de la geografía inmediata. No estaban escondidos ni camuflados bajo la vegetación. Las fosas abiertas y recién cubiertas permanecían a la vista de aldeanos, campesinos, ciudadanos que viajaban por los caminos cercanos. Esto no era casualidad. Formaba parte de una política explícita, que nadie pudiera alegar ignorancia sobre lo ocurrido detrás de los muros del campo, la tierra removida.
Los montículos alineados y las cruces improvisadas eran un recordatorio físico imposible de negar. Con el paso de las semanas, los cementerios improvisados comenzaron a tomar formas más ordenadas. Los aliados, una vez controlado el riesgo sanitario, se preocuparon por establecer registros más formales. En Bergen-Belsen se redactaron listas de fosas numeradas, se trazaron mapas más precisos y se instalaron cercas alrededor de algunas áreas. También se colocaron placas provisionales que, aunque no contenían nombres, sí marcaban la fecha del entierro y el número aproximado de víctimas. Estas primeras señalizaciones se convirtieron años después en parte de los memoriales oficiales que hoy se visitan en estos lugares. En Dachau, el ejército estadounidense trabajó con comunidades judías locales y con organizaciones internacionales de ayuda para establecer una zona de entierro más estructurada. Se plantaron árboles alrededor de las áreas destinadas a convertirse en cementerios permanentes, con la intención de crear un entorno más respetuoso en el futuro. Aunque las víctimas no tuvieran nombres individuales, se buscaba honrar su memoria colectiva. Algunas ceremonias religiosas improvisadas tuvieron lugar cuando rabinos militares llegaron a los campos. Estos rabinos rezaron el Kadish, la oración judía por los muertos, aunque no conocieran la identidad de quienes yacían en las fosas. Era un acto simbólico, pero profundamente significativo. En algunos campos surgió un conflicto práctico que reflejaba la magnitud de la tragedia. El terreno disponible era insuficiente. En estos casos, los aliados tuvieron que ampliar las áreas de entierro hacia los alrededores, creando cementerios improvisados que se extendían más allá del perímetro del campo. Esto sucedió en Buchenwald, donde las colinas cercanas fueron utilizadas como sitios adicionales. A veces, los aliados expropiaban terrenos privados o campos agrícolas, dejando constancia escrita para notificar a los propietarios más tarde. La prioridad era garantizar un lugar seguro y delimitado donde los restos pudieran descansar sin riesgo de ser perturbados. Los cementerios improvisados no eran silenciosos. Durante las primeras semanas se escuchaba constantemente el sonido de palas, vehículos militares, voces mezcladas con instrucciones y rezos. Pero a medida que los días avanzaban, los montículos de tierra fresca comenzaron a asentarse. Las cruces de madera envejecieron bajo el sol y la lluvia. Las estacas se inclinaron con el viento. Los caminos marcados por los soldados se borraron. El paisaje cambiaba rápidamente y con él surgía una nueva preocupación. ¿Quién conservaría estos lugares cuando las tropas se retiraran? Los aliados entendieron que estos cementerios no podían quedar al abandono. Sabían que la memoria debía preservarse, aunque fuera de manera rudimentaria al principio. Por esa razón, encargaron a los gobiernos militares de ocupación y a organizaciones de ayuda judía la tarea de registrar, señalizar y mantener estos sitios. Los primeros informes sobre cementerios provisionales de víctimas de campos comenzaron a circular en 1945, detallando ubicación, número aproximado de fosas y estado del terreno. Esos documentos serían fundamentales décadas más tarde para convertir muchos de esos espacios improvisados en memoriales permanentes. Algunos supervivientes participaron activamente en este proceso a pesar de su fragilidad física, insistieron en caminar hasta las fosas para depositar piedras, un gesto tradicional judío de respeto, o para recitar oraciones por quienes no pudieron ser identificados. Otros simplemente permanecían de pie en silencio, observando los montículos como si intentaran reconocerlos. Para muchos, esos cementerios improvisados eran lo más cercano que tendrían a una tumba familiar. Sabían que sus padres, hermanos, hijos o amigos podían estar entre los cuerpos sin nombre, y ese pensamiento daba una dimensión íntima a esos espacios colectivos. Con el paso del tiempo, estos cementerios improvisados comenzaron a controlar el entorno narrativo de los campos liberados. No eran solo lugares de entierro, eran documentos físicos de la magnitud del genocidio. Lugares donde la tierra, literalmente, había absorbido la evidencia del crimen. Esa conciencia transformó la forma en que los aliados se relacionaron con estos sitios, impulsándolos a desarrollar políticas de preservación y a decidir qué hacer con los ciudadanos alemanes que vivían alrededor de los campos. Las órdenes aliadas de obligar a los ciudadanos alemanes a enterrar a las víctimas. Durante los primeros días tras la liberación de los campos de concentración,
Los aliados se encontraron con una doble necesidad: controlar una catástrofe sanitaria y al mismo tiempo enfrentar la negación sistemática de gran parte de la población alemana. Muchos habitantes de pueblos y aldeas cercanas aseguraban no saber nada, no haber escuchado nada, no haber visto nada. Algunos afirmaban que el olor provenía de fábricas, trincheras o incineraciones militares rutinarias. Otros decían haber creído que los uniformes a rayas pertenecían a criminales violentos, no a familias enteras arrancadas de sus hogares, y muchos, ya fuera por miedo, conveniencia o verdadero autoengaño, repetían que nunca se habían acercado demasiado a los muros del campo. Para los comandantes aliados, esta reacción no solo resultaba inverosímil, era moralmente insostenible. Después de haber visto con sus propios ojos las montañas de cadáveres, las fosas abiertas, los crematorios atascados y los supervivientes reducidos a esqueletos vivientes, cualquier afirmación de ignorancia absoluta sonaba a evasión. Fue entonces cuando los mandos estadounidenses, británicos y soviéticos tomaron una decisión tajante. Los ciudadanos alemanes serían obligados a ver, reconocer y enterrar a las víctimas de los crímenes cometidos en su propio territorio. Las órdenes comenzaron a circular a finales de abril de 1945. En Dachau, los soldados estadounidenses reunieron a los habitantes de la ciudad homónima para llevarlos personalmente al campo. Algunos llegaron caminando, otros fueron escoltados en camiones militares. Las filmaciones muestran columnas de hombres y mujeres avanzando con expresiones de desconcierto, miedo y, en algunos casos, vergüenza abierta. Soldados armados los guiaban hacia los patios donde los cadáveres estaban aún expuestos, mostrando con gestos duros que debían mirar sin apartar la vista. Las cámaras registraron la reacción de muchos. Algunos lloraban, otros giraban la cabeza. Otros parecían paralizados frente a los montones de cuerpos. La orden no se limitaba a observar. En Dachau, los oficiales estadounidenses instruyeron a los civiles a cavar tumbas colectivas y a transportar cuerpos. No podían tocar los cadáveres directamente, ya que el riesgo sanitario era demasiado alto, pero debían emplear palas, carretillas y herramientas bajo supervisión aliada. Desde jóvenes hasta ancianos, todos participaron en el entierro de cientos de víctimas. Muchos civiles aseguraron después que aquello fue la experiencia más traumática de sus vidas. Otros lo describieron como una obligación humillante. Para los aliados, en cambio, era un acto de justicia mínima que quienes habían vivido a pocos kilómetros del horror enfrentaran físicamente la realidad de lo que había ocurrido. En Buchenwald, los estadounidenses aplicaron una política similar. Convocaron a los habitantes de Weimar, una ciudad de relevancia cultural, cuna de figuras literarias y filosóficas, para que caminaran hacia el campo y observaran los cuerpos colocados en filas a lo largo de los patios. Las imágenes muestran a mujeres con la mano en la boca, hombres con el ceño fruncido, jóvenes incapaces de sostener la mirada. Muchos de ellos no habían imaginado la magnitud del crimen que se desarrollaba a tan poca distancia de su vida cotidiana. Los estadounidenses ordenaron luego que algunos participaran en el entierro, aunque el proceso en Buchenwald fue menos físico que en Dachau, debido a la organización previa de los estadounidenses y al trabajo inicial realizado por supervivientes. En Bergen-Belsen, los británicos adoptaron un enfoque aún más sistemático. Reunieron a los habitantes de los pueblos cercanos, los escoltaron hacia el campo y los obligaron a caminar alrededor de las fosas recién abiertas. Allí debían observar el número de cadáveres, la extensión del terreno removido y la magnitud de los montículos. Las fotografías de la época muestran a grupos de aldeanos con expresiones de shock inequívoco. Los británicos, conscientes de la importancia propagandística y judicial de estas reacciones, filmaron todo el proceso. Querían dejar documentado no solo el crimen, sino también el impacto moral que producía en quienes, durante años, habían vivido cerca sin intervenir. En algunos casos, las reacciones de los civiles fueron tensas. Algunos intentaron discutir con los soldados, alegando que ellos también habían sufrido, que sus hijos habían muerto en la guerra, que no eran responsables de las acciones de las SS. Los oficiales aliados respondían con frases cortas y contundentes: miren, caven, entierren. No había espacio para debates. La prioridad era asegurar que el pueblo alemán no pudiera decir en el futuro que nunca había visto lo que se encontró en los campos.
Los soviéticos adoptaron un enfoque más severo. En Majdanek y otros campos liberados en el este, obligaron a los habitantes locales a observar los restos humanos, los crematorios intactos y los almacenes llenos de objetos pertenecientes a las víctimas. En algunos lugares, civiles fueron forzados a recoger fragmentos óseos y transportarlos a fosas colectivas. El método soviético tenía un tono punitivo más marcado. No solo se trataba de enseñar, sino también de castigar simbólicamente a quienes habían convivido con el sistema nazi. En todos los casos, la intención aliada era doble. Por un lado, controlar el riesgo sanitario enterrando rápidamente los cuerpos. Por otro, confrontar moralmente a la población alemana con el genocidio. Se buscaba romper la barrera psicológica del no sabía, desenmascarar la indiferencia o la pasividad y dejar asentada en la memoria colectiva la responsabilidad histórica de un país entero. Aunque no todos los ciudadanos alemanes habían participado directamente, los aliados consideraban vital que nadie pudiera alegar ignorancia absoluta. Este proceso dejó registros visuales que hoy forman parte del archivo de memoria histórica del Holocausto. Fotografías de ancianas caminando entre cadáveres, imágenes de hombres levantando palas junto a fosas profundas, planos de niños observando, con expresión desconcertada, montañas de cuerpos antes de ser enterrados. Estas imágenes circulan hoy en museos, memoriales y archivos militares como testimonios de aquel momento en que la guerra no solo se ganó en el campo de batalla, sino también en el terreno simbólico de la verdad. La mayoría de los civiles que participaron en estos entierros dejó pocas palabras registradas. Las memorias personales posteriores describen un profundo malestar, vergüenza, confusión o incredulidad. Algunos, enfrentados a la evidencia, reconocieron que habían preferido no preguntar demasiado durante la guerra, otros insistieron en que habían sido engañados por la propaganda nazi. Y hubo quienes, incluso tras ver los cuerpos, mantuvieron reservas, negaciones parciales o justificaciones ideológicas, pero la experiencia de enterrar víctimas bajo supervisión aliada dejó una marca indeleble en la vida de miles de alemanes. La documentación fotográfica y fílmica como prueba judicial. Cuando los aliados entraron en los campos de concentración y exterminio, no tardaron en comprender que lo que estaban viendo no solo debía ser atendido, limpiado o enterrado, debía ser documentado. Aquellas escenas, como las fosas abiertas, los cuerpos apilados, los crematorios todavía calientes, los supervivientes demacrados y los almacenes de objetos personales, constituían una evidencia del crimen más sistemático y organizado que el mundo moderno había presenciado. No bastaba con relatos verbales, no bastaba con informes médicos. Era indispensable registrar visualmente cada rincón, cada cadáver, cada edificio, porque, incluso entonces, los aliados sabían que algún día habría quienes intentarían negar lo que había ocurrido. Los equipos fotográficos y cinematográficos empezaron a operar casi de inmediato. Unidades especializadas del Signal Corps estadounidense, camarógrafos británicos del Army Film and Photographic Unit y operadores soviéticos de los estudios de cine estatales fueron enviados a los campos en cuestión de horas o días después de su liberación. La instrucción era directa: filmarlo todo, no dejar detalles sin registrar, no suavizar escenas, no ocultar lo que pudiera resultar demasiado perturbador. La intención no era sensacionalista, sino forense: producir un archivo irrefutable que pudiera sostenerse en un tribunal internacional. En Bergen-Belsen, por ejemplo, los británicos grabaron imágenes extensas que hoy forman parte de algunos de los documentos visuales más duros del siglo XX. Se observa a soldados caminando entre cuerpos irreconocibles, fosas abiertas listas para cerrar, bulldozers empujando cadáveres hacia zanjas profundas y médicos atendiendo a supervivientes que apenas podían mantenerse con vida. Las cámaras se movían lentamente, sin cortes abruptos, como si los operadores quisieran asegurarse de que nadie pudiera dudar en el futuro de lo que estaba siendo registrado en Buchenwald. Los estadounidenses documentaron no solo los cadáveres, sino también los talleres donde se fabricaban objetos grotescos a partir de restos humanos. Lámparas hechas con piel, libros encuadernados con cuero extraído de prisioneros, colecciones de cráneos y fragmentos óseos almacenados como curiosidades pseudocientíficas.
Aunque muchas de estas piezas fueron destruidas por las SS antes de huir, algunas quedaron lo suficientemente intactas como para ser fotografiadas y posteriormente presentadas en los juicios de Nuremberg. Las cámaras registraron también los hornos crematorios, los depósitos de cenizas, los barracones masificados y los patios donde los muertos habían sido abandonados en los últimos días. Los soviéticos, al liberar Auschwitz, Majdanek y otros campos del este, capturaron imágenes que aún hoy estremecen: montones de zapatos, toneladas de cabello humano empaquetado en sacos, maletas rotuladas con nombres de víctimas, prótesis ortopédicas retiradas de cuerpos antes de su incineración. Filmaban a los supervivientes caminando en filas, algunos con la mirada perdida, otros intentando narrar lo sucedido, a diferencia de los británicos o estadounidenses, cuyo estilo documental buscaba la sobriedad. Los operadores soviéticos tendían a enfatizar la dimensión emocional, mostrando rostros y reacciones de forma más directa, pero el eje era compartido: dejar constancia. El procedimiento de documentación incluía varias etapas. Primero se recorría el campo para identificar las zonas más críticas: los crematorios, los patios con cadáveres, las fosas abiertas, los barracones más deteriorados. Luego se realizaban tomas panorámicas para registrar la extensión del lugar. Después, las cámaras se acercaban a detalles específicos: el número tatuado en un brazo, la ropa harapienta de un prisionero fallecido, los hornos todavía ennegrecidos por el calor reciente, los objetos personales apilados en habitaciones enteras. Uno de los desafíos más importantes era equilibrar la necesidad de registrar todo con el respeto debido a las víctimas. Los operadores eran conscientes de que filmaban seres humanos que habían sido asesinados, no elementos de una escena escenográfica. Muchos camarógrafos anotaron en sus diarios la dificultad emocional de su tarea. Algunos decían que la cámara temblaba en sus manos, otros describían que, a pesar de buscar un enfoque técnico, les resultaba imposible ignorar el olor, el silencio o la inmovilidad absoluta de los cuerpos. Además de las imágenes, los aliados comenzaron a producir mapas, diagramas y esquemas detallados. En Dachau y Buchenwald, ingenieros militares trazaron planos que indicaban la ubicación de los hornos, la disposición de los barracones, las rutas de transporte interno y los lugares donde se habían hallado cuerpos. Cada plano se convertía en evidencia adicional que podía ser presentada ante jueces, abogados o peritos. La fotografía también jugó un rol fundamental. Miles de imágenes fijas fueron tomadas desde distintos ángulos, con iluminación natural y artificial, de día y de noche. Los fotógrafos militares recibieron instrucciones precisas: registrar los asesinatos no como actos individuales, sino como fenómenos estructurales. Por eso fotografiaban montones de cuerpos en lugar de individuos aislados, depósitos repletos de pertenencias, estructuras diseñadas para matar en serie. Estas imágenes, reproducidas luego en informes oficiales, diarios, revistas y documentales, mostraban al mundo que aquello no era un conjunto de excesos aislados, sino un sistema industrializado de exterminio. Una de las decisiones más importantes fue presentar las imágenes sin filtros. No se editaron para suavizar escenas ni para evitar reacciones intensas, tampoco se utilizaron actores ni recreaciones. Lo que se ve en los documentales aliados es exactamente lo que encontraron: cuerpos en descomposición, supervivientes esqueléticos, barracones saturados, hornos llenos de cenizas humanas. El propósito era evitar que futuras generaciones cuestionaran la veracidad del Holocausto. La crudeza, dentro del límite ético de no caer en morbo, era por tanto un recurso legal, no cinematográfico. Cuando los supervivientes recuperaron un poco de fuerza, comenzaron también a dar testimonio ante las cámaras. Hablaban en sus idiomas natales, narrando experiencias que, en muchos casos, apenas podían articular. Las cámaras capturaban la tensión en sus voces, el temblor de sus manos, la dificultad para explicar eventos que desbordaban cualquier comprensión. Estas grabaciones se utilizarían más adelante como parte del corpus de evidencia testimonial. Los nazis capturados también fueron filmados. En Dachau, por ejemplo, los estadounidenses grabaron los interrogatorios preliminares de guardias y personal administrativo. Aunque muchos intentaban minimizar su responsabilidad, las cámaras registraban sus contradicciones, su nerviosismo y su incapacidad para explicar la magnitud de los crímenes.
Estas grabaciones sirvieron para contrarrestar futuras defensas durante los juicios. El efecto inmediato de esta documentación fue impactante. Las películas fueron mostradas en cines de Europa para que los ciudadanos europeos vieran lo que se había descubierto. En Alemania, la proyección era obligatoria en algunas ciudades bajo administración aliada. Las reacciones variaban entre el horror, la incredulidad y un vergonzoso silencio absoluto. Algunos espectadores lloraban abiertamente, otros miraban fijamente, sin poder apartar la vista. Pero todos salían de las salas con la evidencia grabada en la retina. En Estados Unidos y Reino Unido, las imágenes se difundieron por noticieros y prensa. Las autoridades comprendieron que el mundo debía entender, sin intermediarios, lo que había ocurrido. Las películas aliadas se convirtieron en un acto de comunicación global destinado a enfrentar la negación antes de que pudiera comenzar. Y, sin embargo, el objetivo final de toda esa documentación no era solo mostrar, era juzgar. Las imágenes eran pruebas, no propaganda. Por eso se conservaron de manera meticulosa, con descripciones, fechas, lugares y testimonios que más tarde sería posible cotejar. A mediados de 1945, los equipos jurídicos comenzaron a seleccionar cuáles de esas imágenes se presentarían en Nuremberg. Fotografías, películas, informes médicos, testimonios filmados y mapas formaron una de las bases documentales más sólidas de la historia legal moderna. Los camarógrafos no lo sabían entonces, pero estaban construyendo el archivo visual más importante jamás utilizado en un tribunal internacional. Su tarea no terminaba con apretar el botón de grabación, terminaba con la preservación de la memoria de un crimen que el mundo estaba apenas empezando a comprender. La investigación forense sobre métodos de exterminio. Cuando los aliados lograron estabilizar los campos, enterrar a los muertos y asistir a los supervivientes más críticos, surgió una nueva fase del trabajo: comprender científicamente cómo habían muerto las víctimas. No bastaba con mostrar imágenes ni recoger testimonios. Los tribunales futuros exigirían evidencia médica precisa, análisis detallados y conclusiones basadas en métodos rigurosos. Así nació la investigación forense en los campos de concentración liberados, un proceso doloroso, necesario y profundamente revelador que buscó reconstruir a partir de los cuerpos los patrones del exterminio nazi. Los primeros equipos forenses estaban compuestos por médicos militares, patólogos, especialistas en epidemias y, en algunos casos, científicos civiles convocados de urgencia. Muchos no tenían experiencia previa en catástrofes de esta magnitud. Habían estudiado asesinatos individuales, accidentes, epidemias limitadas, pero nunca se habían enfrentado a miles de cadáveres debilitados por hambre extrema, enfermedades avanzadas y violencia sistemática. La escena que tenían frente a ellos desafiaba cualquier precedente científico. El análisis comenzaba con una dificultad básica. La mayoría de los cuerpos presentaba múltiples causas de muerte superpuestas. La desnutrición extrema, por ejemplo, hacía casi imposible distinguir entre muerte por inanición, por enfermedad o por colapso orgánico. En muchos casos el cuerpo estaba tan deteriorado que no quedaban tejidos grasos, la piel estaba adherida a los huesos y los órganos internos presentaban atrofias severas. Estos signos, en sí mismos, constituían evidencia forense. Demostraban que las víctimas habían sido sometidas a hambre prolongada, raciones mínimas y esfuerzo físico excesivo. Uno de los primeros hallazgos forenses más repetidos fue la presencia de enfermedades avanzadas que, en circunstancias normales, habrían podido tratarse tifus, tuberculosis, disentería, neumonía, infecciones pulmonares, infecciones cutáneas y sepsis eran comunes en los cuerpos analizados. Lo importante, desde una perspectiva científica, no era solo la presencia de estas enfermedades, sino su escala. Los campos habían creado condiciones perfectas para la propagación y aceleración de epidemias mortales. En los informes médicos se señalaba que la falta de higiene, la ausencia de calefacción, el hacinamiento extremo y la desnutrición habían debilitado tanto a los prisioneros que cualquier enfermedad se convertía en una sentencia de muerte. Los patólogos también encontraron evidencia clara de abusos físicos. Muchos cuerpos tenían fracturas mal curadas, golpes, heridas cicatrizadas de manera irregular, marcas de correas o golpes con culatas.
En otras víctimas se identificaron signos de tortura o castigos sistemáticos, costillas rotas, vértebras desplazadas, huesos de las manos fracturados en patrones compatibles con trabajos forzados intensivos. Aunque estos hallazgos no siempre permitían determinar la causa final de muerte, sí revelaban el entorno de brutalidad constante al que habían sido sometidos los prisioneros. En los campos donde existían crematorios, la investigación forense se extendió a los residuos. Los expertos analizaron cenizas, fragmentos óseos y restos parcialmente cremados encontrados cerca de los hornos o en fosas de incineración a cielo abierto. En algunos lugares los nazis habían intentado destruir evidencia mezclando cenizas con tierra o dispersándolas en ríos y campos. Sin embargo, los especialistas pudieron identificar fragmentos humanos mediante análisis estructural del hueso, demostrando que aquellos restos correspondían a cremaciones masivas. La presencia de varios individuos mezclados en un mismo conjunto de cenizas confirmaba el carácter industrializado del exterminio. El análisis de cámaras de gas y estructuras anexas también fue crucial. En Auschwitz, los soviéticos encontraron rastros químicos en las paredes de las cámaras que sugerían el uso repetido de Zyklon B, un pesticida basado en cianuro. Aunque los nazis habían volado parte de los edificios antes de huir, algunas superficies se conservaron lo suficiente para permitir estudios preliminares. Los forenses identificaron manchas azuladas conocidas como azul de Prusia, típicas de la reacción química del Zyklon B con materiales porosos. Aunque estas pruebas no fueron las principales en los juicios, ya que los testimonios, documentos y estructuras restantes eran más que suficientes, sí aportaron evidencia técnica adicional sobre los métodos de asesinato. En otros campos, como Majdanek, los hornos crematorios permanecieron prácticamente intactos, permitiendo a los especialistas estudiar la maquinaria y comprender su capacidad real. Los investigadores calculaban cuántos cuerpos podían ser incinerados por día, cuánta leña o carbón se necesitaba y cuánto tiempo tardaba el proceso. Estos cálculos fueron esenciales para refutar las afirmaciones de algunos capturados que intentaron minimizar la escala del exterminio. Los números no dejaban dudas. Los hornos estaban diseñados para operar sin pausa, día y noche. Los informes forenses también incluían recomendaciones sobre el tratamiento de los supervivientes. Muchos prisioneros estaban tan debilitados que un error médico podía resultar fatal. Los doctores aliados describieron síndromes de realimentación, colapsos cardíacos y complicaciones internas derivadas de intentar alimentar demasiado rápido a quienes llevaban meses con raciones mínimas. Estos documentos médicos no solo daban cuenta del estado físico de los liberados, probaban de forma indirecta el grado de negligencia criminal al que habían sido sometidos. Uno de los aspectos más difíciles para los investigadores era el análisis de cuerpos encontrados en fosas comunes. Allí los cadáveres se hallaban mezclados, sin orden ni separación. La descomposición avanzada impedía distinguir heridas precisas. Pero algunos patrones eran visibles pese al deterioro. En ciertas fosas, los cuerpos mostraban signos de ejecución. Disparos en la nuca, posturas características de muerte instantánea, agujeros de bala en el cráneo. En otras fosas, el patrón era distinto. Grupos de mujeres, niños y ancianos mezclados, sin heridas visibles, lo que sugería muerte por hambre, enfermedad o agotamiento extremo más que ejecución directa. La información recopilada en estas investigaciones se convirtió en un archivo científico de valor incalculable. Los informes detallados fueron traducidos a varios idiomas, enviados a Londres, Washington y Moscú, y finalmente presentados ante los tribunales internacionales. Estos documentos tenían una ventaja clave: eran imparciales. Los médicos escribían desde la observación empírica, sin interpretaciones políticas, sin especulación. Los cuerpos, por sí solos, narraban el proceso de destrucción física al que habían sido sometidas las víctimas. Algunos forenses dejaron testimonios personales sobre el impacto que esta tarea tuvo en ellos. Un médico británico escribió que nunca había visto cuerpos tan debilitados sin que hubiera habido de por medio una hambruna prolongada diseñada para matar. Un patólogo estadounidense afirmó que, al abrir los cuerpos, lo que encontraban no era solo enfermedad, sino evidencia de un sistema entero dedicado a destruir vidas hasta el último aliento. Los soviéticos
más reservados en sus escritos personales, registraron, sin embargo, la frase «aniquilación masiva» en numerosos informes oficiales. La investigación forense no solo sirvió para demostrar cómo murieron las víctimas, sino también para refutar las primeras negaciones. Algunos oficiales nazis capturados intentaron sostener que las muertes se debían a epidemias inevitables o a condiciones de guerra. Los forenses demostraron que las enfermedades no eran consecuencia del conflicto, sino de políticas deliberadas. Hambre planificada, hacinamiento extremo, trabajo forzado, falta absoluta de cuidados. Cada hueso, cada tejido, cada lesión hablaba más alto que cualquier declaración defensiva. Los archivos forenses se convirtieron así en una de las bases técnicas más importantes para los juicios que vendrían, permitieron establecer cadenas causales, demostrar patrones y vincular decisiones administrativas con resultados letales. Y, sobre todo, recordaron al mundo que detrás de cada número había un cuerpo real, un ser humano cuyo sufrimiento podía ser estudiado con precisión científica. La captura y el interrogatorio del personal de los campos. Mientras los médicos forenses analizaban cuerpos y los camarógrafos registraban la evidencia física del genocidio, otra operación crucial avanzaba en paralelo: la captura, identificación e interrogatorio del personal que había administrado, vigilado o colaborado con los campos de concentración y exterminio. En el caos de los últimos meses de guerra, miles de miembros de las SS intentaron huir, mezclarse entre civiles o destruir cualquier rastro documental que los vinculara con los crímenes cometidos. Para los aliados, localizarlos se convirtió en una carrera contra el tiempo. En muchos casos, la captura comenzó en los mismos campos durante las primeras horas después de la liberación. Algunos guardias no alcanzaron a escapar o, creyendo que podrían convencer a los aliados de ser simples administrativos, permanecieron en sus puestos esperando ser tratados como prisioneros de guerra convencionales. Esa expectativa se desmoronó de inmediato cuando los soldados aliados vieron las escenas de horror en el interior del campo. Los capturados fueron alineados, desarmados y sometidos a interrogatorios preliminares, a menudo a pocos metros de donde yacían los cuerpos de sus víctimas en Dachau. Los estadounidenses encontraron a varios guardias aún uniformados. Algunos intentaron justificarse diciendo que solo cumplían órdenes, una frase que pronto se convertiría en el eslogan defensivo de cientos de oficiales. Otros afirmaron haber sido asignados a tareas administrativas, minimizando cualquier vínculo con las ejecuciones o castigos. Pero los prisioneros supervivientes, al ver a sus antiguos captores, se acercaban inmediatamente para identificarlos. Los aliados comenzaron entonces a separar a los sospechosos según las acusaciones directas de los supervivientes. Ese proceso improvisado, cargado de emociones extremas, fue el primer paso para reconstruir la cadena de responsabilidades dentro del campo. En Buchenwald, la captura de personal nazi fue especialmente significativa. El comandante del campo, Hermann Pister, había huido antes de la llegada de los estadounidenses, pero otros altos cargos no tuvieron tiempo o medios para escapar. Entre ellos se encontraba Ilse Koch, esposa del antiguo comandante Karl Koch y conocida por su brutalidad. Su arresto generó conmoción incluso entre los soldados experimentados. La firmeza de su actitud contrastaba con las historias de crueldad relatadas por los prisioneros. Los interrogatorios iniciales revelaron un patrón que se repetiría en otros campos: negación, minimización y atribución de responsabilidades a superiores ausentes. En Bergen-Belsen, los británicos capturaron a Joseph Kramer, el carnicero de Belsen, cuya fama siniestra ya era conocida por los servicios de inteligencia aliados. Cuando los soldados lo encontraron, Kramer se presentó con una actitud fría y aparentemente cooperativa, insistiendo en que había hecho todo lo posible por impedir la catástrofe sanitaria de las últimas semanas. Las filmaciones de su arresto muestran a un hombre impasible, caminando entre los cuerpos sin mostrar emoción alguna. Su interrogatorio revelaría más tarde contradicciones, omisiones deliberadas y una comprensión absoluta de su papel en el sistema de muerte que había dirigido en Auschwitz. Los soviéticos detuvieron a parte del personal que no había logrado huir durante la evacuación. Entre ellos se encontraban miembros de la administración interna, guardias auxiliares y enfermeros del campo femenino A, diferencia de los interrogatorios británicos y estadounidenses.
donde se utilizaban métodos documentales orientados al juicio, los soviéticos ponían énfasis en la confesión inmediata. La finalidad era doble: establecer responsabilidades y reforzar el expediente propagandístico sobre los crímenes nazis. Los interrogados sabían que cualquier contradicción podía volverse en su contra rápidamente. La captura del personal auxiliar, muchos de ellos ucranianos, letones o de otras regiones ocupadas, también resultó crucial. Estos colaboradores eran responsables de tareas específicas: custodia de prisioneros, manejo de crematorios, patrullas en los perímetros o supervisión de trabajos forzados. Muchos intentaron escapar disfrazándose con ropa civil o afirmando ser simples trabajadores reclutados por el Reich. Sin embargo, los supervivientes los reconocían a menudo por su voz, su complexión o sus patrones de comportamiento. Las filas de identificación se convirtieron en un método rápido y eficaz. Los prisioneros, aún debilitados, señalaban sin dudar a quienes los habían maltratado, golpeado o enviado a la muerte. Los interrogatorios formales comenzaban con un análisis de documentación disponible: listas internas, registros de barracones, hojas de servicio. Aunque los nazis habían destruido gran parte de los documentos, algunos archivos sobrevivieron, especialmente en campos donde la evacuación fue precipitada. Estos fragmentos de información permitían reconstruir horarios, funciones específicas y estructuras jerárquicas. A partir de ellos, los interrogadores podían confrontar a los detenidos con evidencia directa, reduciendo la posibilidad de negación. En muchos casos, los interrogatorios revelaron detalles cruciales sobre la organización interna de los campos. Algunos guardias describieron los métodos de selección al llegar los trenes, otros explicaron cómo se administraban los castigos, cómo funcionaban los crematorios o cómo se distribuían las raciones. Aunque estas confesiones buscaban, a menudo, minimizar su responsabilidad personal, contenían información valiosa para documentar el sistema de exterminio. Los interrogadores eran expertos en detectar contradicciones, inconsistencias o intentos de desviar la culpa hacia superiores muertos o desaparecidos. Las estrategias defensivas del personal nazi eran sorprendentemente homogéneas. La más frecuente era la insistencia en haber actuado solo bajo órdenes. Otra consistía en presentarse como simples empleados administrativos sin contacto directo con los prisioneros. Algunos alegaban que las muertes masivas se debían a epidemias inevitables. Otros afirmaban desconocer la existencia de cámaras de gas o ejecuciones. Pero los interrogadores, armados con testimonios de supervivientes, fotografías y registros médicos, desmontaban estas narrativas una y otra vez. La estructura lógica de cada campo, meticulosamente diseñada para producir muerte, hacía imposible negar la responsabilidad. Durante los interrogatorios surgió también un patrón psicológico revelador. Muchos guardias mostraban una obediencia casi mecánica al relato nazi. Incluso tras la derrota del Reich, repetían frases sobre luchar contra enemigos del Estado, sobre trabajo disciplinario o sobre cumplimiento del deber. Para los interrogadores aliados, esto era evidencia adicional del adoctrinamiento profundo al que habían sido sometidos otros. En cambio, rompían pronto su fachada defensiva y ofrecían detalles precisos, quizá con la esperanza de obtener indulgencia. Su información permitió reconstruir horarios, listas de trenes, nombres de comandantes y ubicación de fosas comunes. A medida que los meses avanzaron, los detenidos fueron trasladados a campos de prisioneros donde esperaban juicio. Algunos intentaron quitarse la vida. Otros escribieron cartas insistiendo en su inocencia o en la injusticia de su captura. Pero para los aliados, la evidencia acumulada era tan vasta que las defensas individuales parecían insignificantes frente al crimen mismo. Los interrogatorios no solo buscaban responsabilizar a individuos concretos, también tenían un objetivo mayor: entender cómo un sistema entero había funcionado, cómo cientos de personas habían colaborado en procesos de exterminio industrial sin cuestionarlo, cómo se habían coordinado las órdenes, cómo se había mantenido el secreto. Las confesiones parciales permitieron a los investigadores aliados reconstruir la cadena completa, desde los comandantes que ordenaban las ejecuciones hasta los guardias que vigilaban las filas de selección, pasando por los administrativos que gestionaban registros y los médicos que participaban en experimentos.
La captura del personal de los campos de concentración y exterminio transformó profundamente la comprensión que los aliados tenían del sistema nazi. Las voces de los perpetradores, obligados ahora a explicar su papel, revelaron una dimensión burocrática y humana del crimen que complementaba la evidencia visual y médica, y esta información, organizada en expedientes meticulosos, serviría como combustible jurídico para lo que estaba por venir. Forzar a los civiles alemanes a ver lo que había pasado. Mientras los aliados capturaban e interrogaban al personal de los campos, emergía una convicción cada vez más firme. La población alemana debía enfrentar el horror que se había cometido en su territorio. No bastaba con arrestar a los responsables directos. Era necesario obligar a los ciudadanos comunes, es decir, los habitantes de ciudades, pueblos y aldeas que habían vivido a pocos kilómetros de los campos, pero que no habían participado directamente del Holocausto, a mirar aquello que durante años habían ignorado, aceptado o minimizado. Esta confrontación pública buscaba quebrar la negación, sacudir conciencias y dejar claro que el crimen había ocurrido bajo su misma sombra. La decisión no fue improvisada. Desde el alto mando aliado se emitieron órdenes específicas. En cada campo liberado, los civiles de las zonas cercanas debían ser convocados para ver los cadáveres, los barracones, los crematorios y las fosas comunes. Los comandantes de terreno debían asegurarse de que nadie pudiera alegar, en los años por venir, que desconocía lo ocurrido. Era una política de choque moral, diseñada para registrar la reacción colectiva de una sociedad que había sido cómplice pasiva, activa o silenciosa del régimen nazi. En Dachau, la orden se aplicó con una contundencia visual que quedó registrada en filmaciones aún conservadas. Los habitantes de la ciudad, incluidos maestros, comerciantes, amas de casa, clérigos y funcionarios municipales, fueron escoltados por tropas estadounidenses hasta los muros del campo. Algunos intentaban conversar entre ellos, otros caminaban en silencio, pero todos mostraban una mezcla de ansiedad y resistencia. Sabían que estaban siendo llevados a ver algo terrible. Lo desconocían en su dimensión exacta. Al cruzar las puertas, los soldados obligaban a los civiles a caminar lentamente entre las hileras de cadáveres aún sin enterrar. Las cámaras captaron reacciones diversas. Mujeres llevándose las manos a la boca, ancianos tambaleándose, hombres incapaces de sostener la mirada, jóvenes que estallaban en llanto o se quedaban petrificados. El contraste entre la vida cotidiana del pueblo y la devastación dentro del campo era demasiado abrupto. Muchos civiles se aferraban a explicaciones defensivas, decían: no sabíamos, no entendíamos, nunca nos dejaron entrar, solo veíamos humo, pensamos que era una fábrica. Los soldados respondían señalando los cuerpos: ahora saben. En Buchenwald, la escena fue aún más simbólica. Los estadounidenses llevaron a cientos de habitantes de Weimar y los hicieron caminar entre barracones infestados de piojos, salas de tortura, cámaras de trabajo forzado y depósitos saturados de cadáveres. La ironía histórica era brutal. A pocos kilómetros del centro cultural del país había funcionado un sistema industrializado de muerte. Las imágenes de ciudadanos de Weimar caminando entre los cuerpos contrastaban con la profunda tradición humanista de la ciudad, produciendo un choque emocional y cultural que los aliados consideraban necesario. Los británicos aplicaron una política similar en Bergen-Belsen. Reunieron a aldeanos y habitantes de asentamientos cercanos, los formaron en columnas y los hicieron recorrer el campo, pasando frente a los cuerpos que aún estaban expuestos y frente a las fosas abiertas donde bulldozers trabajaban sin descanso. Muchos civiles lloraron, otros vomitaron, algunos intentaron retirarse, pero los soldados se lo impedían. La orden era clara: ver, entender, registrar en la memoria. Los británicos filmaron cada instante, no para humillar, sino para dejar constancia histórica de que aquellos alemanes habían sido confrontados con la realidad. En los territorios liberados por los soviéticos, el enfoque adquirió un tono más rígido y punitivo. En Majdanek, por ejemplo, los lugareños fueron forzados a caminar frente a pilas de zapatos infantiles, habitaciones llenas de ropa, restos de huesos y cámaras de gas intactas. Los soviéticos exigían que los civiles recogieran fragmentos óseos, limpiaran áreas contaminadas y ayudaran a preparar fosas colectivas. Su objetivo era transmitir no solo conocimiento,
sino también una sensación explícita de culpa compartida por haber permitido la operación de esos centros. Las reacciones de los civiles variaban radicalmente. Algunos colapsaban emocionalmente, declarando que nunca olvidaría lo que habían visto, otros intentaban justificarse. Vivíamos con miedo. Si hablábamos, nos arrestaban. Pensamos que los prisioneros eran criminales peligrosos. Algunos adoptaban una postura defensiva, afirmando que la propaganda nazi les había ocultado la verdadera naturaleza del campo. Sin embargo, los aliados replicaban señalando el olor constante, el humo de los crematorios, el tráfico de camiones, los disparos ocasionales y la presencia visible de prisioneros esqueléticos detrás de los alambres. La pregunta que flotaba en el aire, aunque pocas veces se pronunciaba en voz alta, era inevitable. Realmente nadie sabía. En muchos pueblos, los aliados obligaron a los alcaldes, funcionarios locales y miembros del partido nazi a participar en labores dentro del campo. Se les asignaban tareas como mover cuerpos, reparar cercas, limpiar barracones o cavar tumbas. El objetivo no era torturar física ni psicológicamente, sino enfrentar directamente a quienes habían formado parte de la estructura administrativa que permitió que los campos existieran. Uno de los momentos más impactantes ocurrió en un pueblo cercano a Nordhausen, cuando los ciudadanos fueron llevados a ver los cuerpos de miles de trabajadores forzados muertos en túneles subterráneos utilizados para la fabricación de misiles Quintue II. Las imágenes muestran a aldeanos desmayándose, llorando o arrodillándose en shock. La escena dejó una marca profunda en la memoria colectiva del lugar y se convirtió en uno de los registros más claros de la confrontación pública con los crímenes nazis. El impacto psicológico sobre la población alemana fue enorme. Algunos experimentaron una especie de despertar moral tardío. Otros, en cambio, reforzaron mecanismos de negación al mínimo contacto emocional con lo que veían. Pero los aliados consideraban que esa confrontación no era opcional. Formaba parte del proceso de desnazificación y reconstrucción ética de Alemania. La memoria del horror, entendían, era el primer paso para que ese horror no volviera a repetirse. Las órdenes aliadas provocaron también un cambio arquitectónico y simbólico. Los cementerios improvisados se convirtieron en memoriales visibles, los montículos de tierra se cercaron, se colocaron estacas, placas y señalizaciones que perduran aún hoy. El hecho de que estos cementerios estuvieran junto a las comunidades locales garantizaba que el recuerdo del genocidio no quedara encerrado tras muros administrativos, sino expuesto a la vista cotidiana. A medida que los civiles eran confrontados y los responsables capturados, otra fase crítica se aproximaba: el uso de toda esta evidencia en los juicios que definirían la memoria legal del Holocausto. La utilización de la evidencia en los juicios de Nuremberg. Cuando la guerra terminó oficialmente en mayo de 1945, los aliados ya habían acumulado una cantidad de evidencia tan vasta, tan contundente y tan devastadora, que el siguiente paso parecía inevitable: convertir aquel archivo en un instrumento legal capaz de exponer con precisión quirúrgica el funcionamiento del genocidio nazi. El Tribunal Militar Internacional de Nuremberg sería el escenario donde esa evidencia, compuesta por fotografías, películas, autopsias, informes médicos, objetos incautados y testimonios de supervivientes, tomaría forma jurídica. Y el manejo de los cuerpos, su destino final y su estado al ser hallados, se transformaría en parte central del caso contra los líderes del Tercer Reich. Nuremberg no fue un juicio cualquiera. Nunca antes en la historia moderna las potencias vencedoras se habían unido para procesar a dirigentes de una nación derrotada por crímenes cometidos a escala industrial, y nunca antes el cuerpo humano, en su condición más vulnerable, había sido una prueba esencial en un tribunal internacional. Lo que se mostró allí no fue solo evidencia documental, sino el rastro físico del crimen: huesos, cenizas, piel, dientes, fotografías de cuerpos en fosas comunes y filmaciones del momento exacto en que los aliados descubrieron los campos. Desde el principio, los fiscales se propusieron un objetivo claro: que las imágenes hablaran por sí mismas. No querían discursos excesivos ni retórica elaborada. Querían que el tribunal, pero por sobre todo el mundo, viera lo que los soldados británicos, estadounidenses y soviéticos habían visto. Querían mostrar, sin intermediarios,
cómo los cuerpos eran arrastrados, amontonados, incinerados o enterrados apresuradamente en los últimos días. Y querían que esa evidencia fuera tan nítida, tan brutal y tan innegable que ninguna defensa basada en la negación o en la obediencia debida pudiera sobrevivir al impacto visual. El fiscal estadounidense Robert H. Jackson entendió desde el primer día que las imágenes serían decisivas. En uno de los discursos iniciales, declaró que nunca se había visto un crimen tan meticulosamente documentado por los propios perpetradores. Listas de transporte, registros de crematorios, informes de capacidad de incineración por hora, planos de cámaras de gas, órdenes internas que detallaban la logística de la muerte. A esto se sumaban ahora las filmaciones tomadas por los aliados al liberar los campos, que mostraban cuerpos apilados y fosas comunes recién abiertas. El tribunal, por primera vez en la historia, se convertiría en espectador directo de un crimen masivo registrado en tiempo real. Uno de los momentos más impactantes fue la presentación del documental estadounidense Nazi Concentration Camps, elaborado por el Signal Corps. La película, de casi una hora, fue exhibida en la sala del tribunal el 29 de noviembre de 1945. Las luces se apagaron y la pantalla mostró escenas rodadas en Bergen-Belsen, Dachau, Buchenwald y otros campos. Montañas de cadáveres, cuerpos esqueléticos tirados en el suelo, bulldozers empujando restos humanos, fosas abiertas donde se veían capas de víctimas enterradas unas sobre otras. El silencio en la sala fue absoluto. Muchos de los acusados bajaron la mirada. Otros, como Hermann Göring, observaron con expresión tensa pero aparentemente controlada. Sin embargo, algunos abogados defensores no pudieron sostener la vista. Uno de los intérpretes soviéticos dijo más tarde que era imposible describir el clima de ese momento. El aire parecía volverse denso, como si la sala entera estuviera presenciando algo que iba más allá de lo humano. Los jueces, cada uno con su formación jurídica estricta, mantuvieron la compostura, pero la fuerza de las imágenes era contundente. Por primera vez un tribunal internacional utilizaba cine como evidencia. No había posibilidad de argumentar manipulación. Los operadores habían filmado de forma directa, sin montaje dramático ni comentarios innecesarios. Las escenas eran tan crudas como sensiblemente soportables, pero no evitaban mostrar la magnitud del crimen. A la película siguieron fotografías fijas tomadas en los días posteriores a la liberación. Algunas mostraban cuerpos en posiciones que revelaban muerte por hambre extrema, huesos proyectados, piel pegada al esqueleto, abdomen hundido, brazos tan delgados que parecían no haber tenido fuerza para sostener el peso del propio cuerpo. Otras imágenes mostraban fosas comunes abiertas donde se podían ver cadáveres en estado de descomposición, mezclados, sin ropa, sin identificación. Estas fotografías se integraron a los documentos oficiales con anotaciones detalladas, fecha, lugar, unidad militar que las tomó, descripción del estado de los cuerpos. Los informes forenses también fueron cruciales. Médicos británicos, estadounidenses y soviéticos declararon ante el tribunal, presentando estudios sobre desnutrición intencional, enfermedades sin tratamiento, marcas de violencia, ejecuciones masivas y restos cremados. Explicaron cómo el análisis de los cuerpos encontrados en fosas y crematorios demostraba patrones sistemáticos. No eran muertes aleatorias, sino resultado de políticas calculadas. Reducción de raciones, trabajo forzado, negligencia médica deliberada, epidemias provocadas por condiciones deliberadamente inhumanas. Los fiscales también presentaron objetos encontrados en los campos. Dientes de oro extraídos de cadáveres, fragmentos de huesos no cremados, maletas etiquetadas con nombres de víctimas, prótesis acumuladas en habitáculos enteros. La acumulación física de estos objetos en la sala del tribunal era abrumadora. En un momento del juicio se exhibió una enorme tabla que mostraba el número estimado de cuerpos cremados en Auschwitz cada día según los propios registros nazis. La capacidad industrializada del exterminio quedaba así demostrada no solo en testimonios, sino en cifras oficiales. Los testimonios de supervivientes aportaron dimensión humana. Algunos declararon con voz temblorosa sobre las muertes diarias en los barracones, las selecciones en los vagones de tren, la rutina de ver morir a compañeros durante la noche. Otros narraron cómo habían visto cuerpos arrastrados por prisioneros agotados, cómo habían sido obligados a cavar fosas comunes o cómo habían presenciado la incineración de miles de personas.
Las historias individuales se integraban al conjunto forense y visual, completando un cuadro imposible de refutar. Los acusados, por su parte, intentaron estrategias defensivas que chocaban de frente con la evidencia. Göring sostuvo que nunca había ordenado exterminios, que su función era militar. Otros afirmaron que desconocían los métodos utilizados en los campos. Algunos culparon a Himmler, a los comandantes locales o a funcionarios administrativos, pero cada negación chocaba contra una muralla de evidencia física: los cuerpos, los restos, los documentos, las filmaciones. El tribunal comprendió que la evidencia más fuerte no eran las declaraciones, sino los cuerpos mismos, la presencia de cadáveres sin nombre, apilados, quemados o abandonados. Se transformó en un testimonio silencioso que ninguna defensa podía desarticular: las imágenes de cadáveres enterrados por bulldozers, las fosas repletas, los crematorios saturados y los barracones repletos de moribundos se convirtieron en la columna vertebral del caso contra los responsables del genocidio. La sentencia final afirmó que los crímenes demostrados eran únicos por su escala y por su crueldad, y que la evidencia visual y forense presentada era de una contundencia sin precedentes. Los cadáveres habían hablado, aunque no tuvieran nombre, y su mensaje quedó grabado para siempre en las actas legales de la historia.